Minasan, konnichiwa, Nihongo Kyoshi no Antonio desu. Kyou no topiku wa, Kyou no topiku, el tópico de hoy. Kyou es hoy, no es la partícula que indica pertenencia. Tópiku, tópico. Kyou no topiku wa, el tema de hoy es... quiero contarles un poco de cómo se usa el teclado japonés y vamos a hablar un poquito del verbo shimasu, que pues es un verbo que vamos a usar muchísimo. Con este verbo vamos a convertir sustantivos en verbos. Vamos a compartir aquí pizarra para empezar a escribir con el teclado japonés. Cuando yo empecé a estudiar japonés, recuerdo que me daba mucha curiosidad cómo ponen esos símbolos. Y yo recuerdo que en algún momento yo vi a alguien escribiendo con nuestro teclado QWERTY, pero después en el predictor seleccionaba y bueno, me daba muchísima curiosidad todo esto y pues es muy importante que sepamos manejar un teclado digital japonés. Vamos a usar el QWERTY. Para nosotros es lo más accesible y pues también la mayoría de japoneses usa ese. Hay otros teclados, pero pues el más usado es el QWERTY. Vamos a poner aquí la letra un poquito más grande y pues si no lo tienen hay que descargarlo, se descarga súper rápido. Y vamos a hablar un poquito del verbo shimasu, un verbo que vamos a usar mucho. Mientras, pues vamos hablando un poquito del teclado japonés. Por ejemplo, con este verbo vamos a convertir sustantivos en verbos. Como si en español dijéramos hacer ejercicio. En español tenemos el verbo ejercitarse, pero en japonés no lo tenemos. Necesitamos hacer verbo el sustantivo de ejercitarse. Entonces, el ejercicio en japonés es undo. Vamos a escribirlo así, como lo escuchamos. Undo. Y a veces la U parece que está un poco escondida. Es una U muy discreta, pero hay que escribirla porque si no la escribimos, pues no nos da el kanji que estamos buscando, que es precisamente este kanji, que es el kanji de ejercicio. Vamos a aplastarle aquí. Si le aplastamos al espacio, pues se ponen los kanjis, pero vamos a dejar este. Aquí el predictor siempre nos pone los kanjis que pueden ser los que estamos buscando, pero hay muchísimos otros kanjis. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros escribimos ki? En japonés, ki significa energía, que es este kanji, que significa árbol también, pero también ki es el verbo venir, que es este de aquí. Entonces, no existe esa confusión si sabemos cuál es el kanji que queremos. Y solo basta con que pongamos ki. Y si no lo vemos aquí, pues podemos abrir y aquí hay un montonazo de kanjis. Por ahí de seguro está el que estamos buscando. Bueno, y vamos a hablar un poquito de este verbo y de su forma formal, que es pues cuando hablaríamos con alguien que tenemos que guardarle cierto respeto, porque pues es nuestro profesor, por ejemplo, o estamos en una situación pues no informal, que estamos en nuestro trabajo o algo así. En español diríamos cuando estamos hablando con alguien que no puedes tutear. Bueno, pues vamos a buscar usar la forma formal del verbo, que es shimasu. Vamos a regresar aquí arriba. Undo es ejercicio. Y cuando escribimos undo shimasu, esta U también es una U pequeñita. Los japoneses la mencionan muy poquito nomás porque la palabra no termina en ceseo. Es como una U chiquita.
Undo shimasu, que es hacer ejercicio, como ejercitarse. Ya con este verbo, con shimasu, ya convertimos el sustantivo ejercicio a ejercitarse. Vamos a escribirlo aquí abajo con kanjis para que se lo sepan. Aquí el predictor ya nos lo da porque pues prácticamente lo acabamos de escribir. Undo shimasu. Perdón. ¿Y qué pasa? Aquí dice pues exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa cuando necesitamos la forma informal del verbo? Que pues estamos platicando con un amigo o con un familiar de confianza, prácticamente con alguien que podemos tutear en español. Entonces vamos a usar la forma informal del verbo. Vamos a escribirlo primero en hiraganas. Undo suru. Esta es la forma informal del verbo shimasu. Suru. ¿Qué significa? Pues exactamente lo mismo. O sea, es este y donde está arriba. Es exactamente lo mismo. Undo suru. Vamos a escribirlo aquí abajo de manera informal, pero con hiraganas. Perdón, con kanjis. Undo suru. Y pues vamos a hacerlo con otro ejemplo. Vamos a volver a usar el verbo shimasu con otro ejemplo mientras seguimos explorando el teclado japonés. Otro verbo, otro sustantivo que vamos a convertir en verbo. Por ejemplo, se me ocurre benkyou. Y aquí les quiero comentar esto. ¿Qué tenemos que hacer aquí cuando tenemos benkyou, que necesitamos este combo? Tenemos que poner la Y. Benkyou es el estudio. Y cuando le ponemos shimasu, lo hacemos un verbo. Es el verbo estudiar. Pero lo que les quiero comentar es, ¿qué pasa si yo escribo benki con I latina? Benkyou. Aquí no encuentro los kanjis que me da. Yo tenía mucho este problema cuando empecé a escribir japonés. Y decía, ay no, ¿por qué no me da el kanji que estoy buscando? Y regularmente era por esto, que yo no escribía pues el combo que necesitaba. El combo que necesitamos es kyo. Como no hay kyo, tenemos que usar pues la Y para que nos salga este carácter de la ki con la letra yo del hiragana, que se va a leer kyo. Benkyou. Entonces, ahora, para hacer este sustantivo de el estudio, para convertirlo en verbo, pues vamos a decir benkyou shimasu. Benkyou shimasu. Perdón, me faltó la U. Benkyou, como les digo, es una U que no siempre suena del todo. Benkyou shimasu. Benkyou shimasu. Vamos a dejarlo escrito con hiraganas y vamos a escribirlo aquí abajo con kanjis. Con Y, benkyou shimasu. Y aquí el predictor nos va a dar los kanjis que buscamos. Benkyou shimasu. Vamos a cambiar para poner la traducción en español. Cambiamos de aquí del mundito y a mí me gusta ponerle un guión para que se entienda. Y aquí ya le ponemos estudiar. Aquí arriba creo que no lo hemos puesto, vamos a ponerlo. Undo shimasu. Vamos a escribir aquí ejercitarse. Ejercitarse. Aquí está. ¿Y qué pasa cuando tenemos que estudiar? Cuando tenemos que preguntar. Por ejemplo, también existen auxiliares para preguntar, uno informal y uno un poquito más formal. Por ejemplo, si nosotros queremos decir, ¿te ejercitas o haces ejercicio?
vamos a escribir undo. Ay, perdón, hay que regresar al teclado japonés. Undo. Vamos a seleccionar los kanjis. Undo shimasu. Y aquí vamos a poner el auxiliar, que es un poquito formal. Undo shimasu ka. Ahí estamos preguntando, ¿haces ejercicio o te ejercitas? Y vamos a aquí poner con hiraganas la forma informal del auxiliar para preguntar. Vamos a ponerlo con hiraganas. Undo suru. Suru, recuerden, es exactamente lo mismo, solo que pues lo vamos a mencionar distinto. Undo suru y el auxiliar que vamos a usar en esta situación un poco más informal, con gente que pues podemos tutear. Undo suru no, así como si en español dijéramos no. Undo suru no. ¿Qué pasa cuando los volteamos? ¿Sí funcionan? Sí podríamos decir undo shimasu no, pero no lo usan mucho. Es como combinar la forma informal con la formal. Quizás lo llegan a escuchar, pero suena raro, no se usa mucho. ¿Y qué pasa si incluso usamos los dos? ¿Qué pasa si decimos undo suru no ka? Es como una doble cuestión y suena a como si estuviéramos exigiendo la respuesta, como si nos pusiéramos en un papel de jefe. Así que cuidado con eso, así como una pregunta muy, muy insistente, muy interrogante, suena así. ¿Y qué pasaría si digo undo suru ka? Eso es más informal, yo creo, todavía. Y también suena raro. Y también suena un poco mandón. Como de jefe, ¿no? Suena como si exiges la respuesta, como si te pones en el papel de jefe. Así que pues hay que cuidar esos auxiliares. Otro sustantivo que podremos convertir en verbo con el verbo shimasu o suru. Por ejemplo, ryori. Ryori es como la cocina, pero también es la cocina refiriéndose a la gastronomía. O sea, podríamos decir Mekishiko no ryori. O sea, la cocina mexicana, la gastronomía mexicana. Entonces, vamos a convertir este sustantivo en verbo usando shimasu. Y aquí nos vemos en la misma situación que necesitamos el combo ryo. Y vamos a poner con Y. Ryori, la U, que está un poquito escondida. Ryori. Y vamos aquí a escribirlo en la forma formal. Ryori shimasu. Vamos a seleccionar los kanjis y lo vamos a escribir aquí abajo con la forma informal y en hiraganas. Ryori suru. Que ya con eso pues tenemos el verbo de cocinar. ¿Qué pasa cuando lo queremos preguntar? ¿De cocinas? Pues igualito que arriba. Ryori shimasu ka? Ryori suru no? Y aquí vamos a escribirlo en español. Que este va a ser el verbo de cocinar. Y muchísimos sustantivos vamos a poder convertir con este verbo que es shimasu o suru. Vamos a ver un último ejemplo para que no quede largo el video. En japonés la palabra sanpo. A veces parece que es una M, pero acuérdense que en el silabario japonés la M no anda suelta, la única que anda suelta es la N. Y cuando ponemos la N, ahí aparece la N, pero cuando ya ponemos otra consonante, ya se pone la N en hiraganas.
Entonces, aunque suene como M, recuerden que es una N. Sampo. Sampo es un paseo. Entonces es como si en español dijéramos voy a hacer un paseo, voy a dar un paseo. Pero tenemos, como es un sustantivo, necesitamos sanpo shimasu y ya es pasear. En español tenemos los verbos, pero en japonés hay que poner sanpo shimasu. Aquí podemos seleccionar los kanjis. El segundo es el kanji de caminar, por eso confirmamos. Y aquí vamos a escribirlo en informal con hiraganas. Sanpo suru. Sanpo suru. Parece una M, pero no lo es. Y bueno, pues yo les enviaría una listota de sustantivos para que los conviertan en verbos usando pues el verbo shimasu. Practiquen con el informal y el formal y con los auxiliares para preguntar, que son ka y no. Kono douga o mite kurete arigatou gozaimasu. Mata ne.